Bien, señores, comenzamos ahorita aquí con este pequeño vlog. Vamos a comenzar viendo todas las luces que estamos aquí en Valle de la Pascua, todas las luces que nos encontremos por acá. Vamos a ver todos los adornos navideños que estén. Y comenzando ahorita desde este lugar que está aquí, desde Granca. Granca es una empresa de semilla, de producción de semilla y todo eso. Pero bueno, por cierto, miren esa letra G que ven allí. La mejoraron, porque el año pasado tiene una lucecita, no se ve tanto, pero este año sí se ve bastante. Y esta aquí se ve mucho mejor, si les digo. Se ve mejor, se ve más nítido. De hecho, incluso en el celular se nota bastante. Este es el arco, el túnel. Vemos aquí este túnel. Me gustó, de verdad que sí. Me gustó todo esto acá. Calidad, de verdad que sí. Se la botaron en estos adornos por aquí, de verdad. Ahora vámonos para el otro, por un arbolito que está por allá. Y con unas estrellas, que por cierto tiene 6 estrellas, que está interesante. ¿Qué significan esas 6 estrellas? Veremos ahorita. Tenemos aquí, entonces venimos con este otro. Árbol inmenso, y arriba en vez de la estrella tiene la G de Granca, que es una empresa, más estas 6 estrellas que desconozco. Sin embargo, vemos por allá que tiene la bandera de Guárico, de Venezuela, la de Infante y la bandera de Granca. O sea, tiene las 4 banderas, las 3 del municipio, o sea, municipio, la estatal, la de Estado, la de Venezuela, más la de Granca. Interesante, muy bonito. Vamos a ver por allí qué otros adornos navideños nos encontramos. Vamos a ver qué está por aquí. Bien, señores, pausamos aquí esta parte antes de mostrarles todas las demás luces que hay aquí en Valle de la Pascua, de los parques, de las plazoletas que han iluminado. Y bueno, es que este lugar donde me encuentro, en la Redoma, hace ya por tradición muchos años viene iluminándola todo su esplendor. Claro, lo que sucede es que aquí hay algo, que hay un centro, ese centro anteriormente que es una fuente, ¿ok? Y entonces esa fuente hace mucho tiempo que no le hacen realmente algo porque situaciones, ¿ves? Hay personas amigos de los ajenos, hicieron unas cosas y bueno, lamentablemente sucedió lo que sucedió. Pero todo esto lo iluminaron, de hecho el año pasado fue iluminado por completo, solo que este año por razones que desconocemos no está iluminado, no lo han decorado, absolutamente nada, así que pues no queda de otra que disfrutar de las luminarias que están en la Plaza Bolívar, que es el próximo lugar que estaré por allí mostrándoles. Y nada, vamos a disfrutar por aquí. Lo cierto es que este lado aquí es súper fresco, sabroso, es delicioso estar aquí. Claro, a esta hora no es delicioso, son las 3:40 de la tarde, el sol está en su máximo esplendor, el calor está sumamente fuerte, sumamente pesado, porque sí, a pesar de que cargo los lentes, señores, caramba, el sol hace que cierre la vista un poco, ¿ok? Y hace que me incline ante él, de verdad que sí. Pero nada, esa es una pausa que quería comentarles y seguimos y continuamos por acá. Vale. No se olviden suscribirse, darle me gusta, compartir. Nos vemos por aquí. Y para aquellas personas que están apenas llegando y no saben, mi nombre es Eri, este es mi canal Semper Eri. Así que tengo varias cosas por aquí de Valle de la Pascua y de varios otros lugares de Venezuela donde he podido recorrer, blogueando, ustedes saben, y también en vivo todos los sábados o cada vez que se pueda. Ok. Se le aprecia, suscríbanse. Bueno, señores, y dije que cualquier adorno navideño es importante y este no es el primero y no será el único, aunque sea un arbolito, aunque sea algo tan pequeño, tan sencillo, pero es el valor humano que aquí yo le reconozco y hay que reconocerle. Esto es la entrada al Bolivariano, en la entrada de Valle de la Pascua por el Socorro, está este pequeño arbolito que es muy interesante, muy bonito, simpático, aparte de eso que tiene valor sentimental y un valor humano, un calor humano. Y fíjense, nos encontramos ahorita aquí en esta pequeña plazoleta que está, y nos encontramos por aquí, por la avenida Manapire, cruce con la avenida Las Industrias. Esta pequeña plazoleta, bueno, no tiene una data específica en ninguna parte, no hay unos registros que digan que fue fundado, fue creado en tal año, en tal fecha, pero sin embargo por aquí nos las encontramos y aquí tienen unos pequeños asientos en concreto en su mayoría, tiene unas estrellitas, tiene ese pequeño árbol muy bonito, de verdad que ese árbol que está allí, señores, está muy bonito. Tenemos este que está por aquí, esta estrella que tenemos que, bueno, claro, lo que sucede es que ya como cayó un palo de agua hace unos días, llovió no hace mucho, a la fecha este video llovió hace unos días, entonces bueno, hay algunos adornos navideños que lamentablemente se fueron como dañando, porque recuerda que son escableados, hace contacto con el agua, hace un cortocircuito y pues eso se ha quemado. Ahora bien, ¿qué valoro yo aquí?
se valora el calor humano, el intento, la situación, el hecho de estar aquí horas hombres trabajando, haciendo todos estos accesorios, arreglando todo esto por acá. Y yo creo que es muy interesante porque esto embellece la ciudad y de una u otra manera nos hace ver que el pueblo sí tiene muchas cosas más que dar, tiene muchas cosas más que mostrar. Y nada, aquí, cosas bonitas como esta, cosas bonitas como este arbolito, que lo sigo y lo repito, me gustó mucho este arbolito, tiene un bonito adorno, tiene esos accesorios allí entre ese contraste fondo amarillo con esos ornamentos rojos, me gustó mucho, me llamó mucho la atención. Y por aquí en varias partes tiene así como una especie de estrellas que son las que la hacen también como si fuera una lluvia de estrellas, ¿no? Muy llamativo, de verdad que muy llamativo, me gustó mucho. Puntuaciones, ustedes por acá darán puntuaciones del 1 al 5, 5 estrellas, de la 1 a la quinta estrella, comenzando por acá. ¿Cuál le dan ustedes, cuál puntuación le dan ustedes a toda esta plazoleta que nos encontramos por aquí en Valle de la Pascua? Dígamelo, los leo en comentarios. Bien, otro de los adornos navideños que nos encontramos aquí, por ejemplo, en la Rómulo Gallegos, ya hacia el lado oeste, es esto que vemos por aquí, donde está ese árbol, eso. Ahora, eso quien lo ha colocado ya lleva 2 o 3 años consecutivos. Eso lo ha hecho por aquí la empresa Construmiso, quien es esta empresa de la cual vemos por acá. Ok, este es nada publicidad paga ni nada de eso, simplemente hago la mención porque ellos son quienes han colocado todo esto. Entonces, todos estos accesorios, todos estos adornos, todo esto por aquí han sido por parte de ellos. Claro, este año, sí les digo, este año fueron menos, porque el año pasado colocaron más accesorios, eran más adornos, eran más grandes, más arbolitos, más cajas de regalos, pero sin embargo, creo que la tradición a lo que supongo yo que ellos quisieron aquí plasmar es que no se perdiera. Entonces vemos esto por aquí, vemos aquí esta estrella, esta es una palma, le colocaron esas luces navideñas. Y por acá que tenemos la atracción principal o el adorno principal, que es este árbol de Navidad, ¿okay? Allá en la copa del árbol tenemos estrella y debajo unos renos, una cajita de regalo, que aunque esté sencillo, señores, pero la intención es el trabajo. Ven, ahí tenemos, no sé si lograrán por allí ver, pero aquí dice Construmiso les desea feliz Navidad, tal cual, sí, tal cual, Grupo Miso les desea feliz Navidad. Y bueno, este árbol es, gracias a ellos, lo adornan, lo dejan allí y nada, esto es para que esté todos los años, esperemos que siga siempre y esperemos que cada año mejore mucho más en accesorio, en adorno. Esperemos que el próximo año haya un fuente, esperemos que el próximo año haya más cajas de regalos, más iluminación. Creo que llamaré mucho más la atención y sería un embellecimiento de este lado de Valle de la Pascua, de este lado de aquí de la avenida. Y nada, muy bonito, muy bonito. Bueno, señores, como les comenté, aquí la intención es trabajar en equipo, trabajar duro y hacer y embellecer el municipio. Y en mi caso, ¿qué es lo que estoy haciendo? Tratando de mostrar todas las cosas que aquí tenemos, todas las cosas que aquí hay. Y aprovecho la oportunidad para que se suscriban a mi canal, para que le den me gusta, para que lo compartan, ya que eso ayuda mucho a exponenciar, a dar a conocer no solamente mi canal, sino todas las cosas que aquí se muestran, porque de aquí vamos expandiéndonos, por supuesto, de aquí vamos para otros municipios, para otros estados, para toda Venezuela y si Dios permite todo el mundo, porque esa es la intención, esa es la idea, conocer, aprender, yo te muestro, tú me muestras y bueno, si tienes por allí algo que se me haya olvidado, algún adornito, algún accesorio, algún ornamento, bueno, no te olvides por acá en la caja de comentarios, te lo estaré leyendo, te estaré respondiendo. Dime, mira, en tal calle hay unos adornos así, en tal parte, en tal sector, en tal municipio, y bueno, buscaremos la manera de llegar hasta allá. Bien, señores, y esto aquí, yo sé que esto es privado prácticamente, pero creo que me llamó mucho la atención, porque esto se lleva una tradición de años, año tras año. Este colegio por acá está transmitiendo esta esencia, este espíritu navideño, este nacimiento de Jesús. Y bueno, entonces lo expresan todos los años con estos pequeños accesorios, estos adornos, estas imágenes por acá, que me imagino, yo supongo, ustedes me lo dirán por aquí en los comentarios, que esto fue como un aporte entre todos los alumnos para hacer este pequeño
pequeño pesebre, aunque pequeño tiene nada, es súper grande, miren. De hecho, la cámara ni siquiera ni lo toca captar todo completo, pero en su esencia, miren todo esto que vemos por aquí. Trato de alzarlo, estirarlo más posible de mi brazo para que puedan captar todo esto. Pero bueno, es parte de todos los accesorios y todo espíritu navideño que aquí en Valle de la Pascua se transmite, se emite y que se llena de júbilo. Aparte de eso, se va de herencia por herencia. Es una tradición cultural que bueno, que es bueno que no se va a perder y que no se pierda y que nunca se perderá. Bueno, esperemos que así sea, que Dios lo permita. Y nada, no tengo mucho más que decir, simplemente que mostrarle todo esto. Y bueno, claro, lamentablemente esto por aquí está detrás de la cerca, pero es que recuerden que esto es algo privado, pero es algo que es público para observar y para documentar. Y bueno, por aquí nos vemos, por aquí en la calle, en Vipedi, ok, aquí está en Vipedi, estos adornos, este pesebre, gran pesebre que está aquí en un colegio muy conocido aquí en Valle de la Pascua. Bien, 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 señores, se me ha olvidado por aquí esta pequeña plazoleta de la Gruta de la Virgen de la Candelaria. Esta plazoleta se encuentra por aquí en la esquina del Martillo. Sí, el perro me está ladrando, tiene rato, desde que llegué me está ladrando por allí, pero vemos por aquí esta gruta muy bonita que tiene, bueno, eso sí lo leí por allí, como menos que data de los años 80, y está muy bonita todo eso, muy llamativa, muy bonita, todo eso que ven por acá, y nada, el perro no me deja. Ahora bien, llegamos ahorita a la Plaza Bolívar y bueno, ven eso allí, hay varios adornos, varios accesorios, varias iluminaciones. El detalle está en su mayoría que, como ya les comenté, han habido lluvia en todos estos días, en algunos días, y bueno, y algunas son que se han sido o se han ido quemando, pero sin embargo hay unas que se mantienen, están bien iluminadas, hay otras que no. Fíjense por ejemplo en esta parte que está aquí como quemado, pero sí hay varias allí que aún se mantienen. Claro, yo sí voy a hacer una crítica aquí constructiva. Aquí debe haberse sido un poco más accesorio, un poco más de adorno en relación a todo, pero sin embargo, vamos a ver aquí, viendo el lado positivo, en comparación con otros lugares que a lo mejor en muchos sitios no tendrán iluminación, por lo menos aquí ya hay suficiente, pues porque tenemos las cajas de regalo, las bambalinas y todo eso, pero sin embargo aquí hay una parte, o mejor dicho, dos sitios especiales. Una de ellas, cuando llegué aquí, tenemos aquí la catedral, que este es uno de los sitios emblemáticos e históricos de aquí del municipio. Pero no solamente tenemos esa, pero hablamos de la plaza. Vamos ahora a hablar solamente de las luces. Y en relación a las luces, tenemos dos sitios a donde vamos ahorita que se las voy a mostrar. Ok, ahora bien, lo más icónico aquí y lo que más llama la atención, que creo que es para todo, es este cielo, esta lluvia de estrella que ven por aquí ahorita, que es todo esto. Observen, todo esto por acá, que hay luces por todas partes. Sin embargo, por aquí hay algunas luces que se han quemado, pero bueno, llama la atención y sí tiene su toque. Okay. Además de este, que es como el arco de la lluvia de luces, de la lluvia de estrellas, creo que es la palabra, lluvia de estrellas. Vamos por acá, estos por aquí, estos los tres reyes magos, que ahí por aquí están uno, por allá están unos soldados, y bueno, creo que muy interesante. Hay otras allí que están las bambalinas, los regalos, algunos renos, algunas cositas allí. Bueno, están los adornos, pero las luces quemadas, que bueno, es algo material, recuerden que es algo sensible, que de repente alguna mala conexión, la lluvia y todo eso, pero es algo que se pasa. Uno de los sitios es esta iguana. Esta iguana es la más conocida y la más emblemática, aparte de la más emblemática, fue la más controversial entre el año 2019 al 2020 por su construcción, ya que algunos la categorizaron como que algo inadecuado, algo que no tenía, o no tenía relación alguna con la plaza, pero resulta que en la plaza hay algo muy peculiar, es que muchas iguanas, según se estima que hay más de 200 iguanas, así que creo que, o consideran ustedes que esa iguana
debió haberse sido construido, debió haber estado allí, se debe mantener o ya no, o no tiene relación alguna. Te lo leo en la caja de comentarios. Bien, señores, si llega a esta parte del video, no olviden suscribirse, darle me gusta, compartirlo. Este es mi canal Semper Eri y para ustedes soy Eri. Pueden también llamarme de esa manera, no hay problema. Pero bueno, espero que les haya gustado recorriendo por lo menos todas las iluminaciones, todos los adornos navideños que en Valle de la Pascua tenemos por acá o hay por aquí. Los invitamos por aquí a Valle de la Pascua, un pequeño pueblo muy tranquilo, muy relajado, muy paciente, muy caluroso. Y nada, lo esperamos por acá. Espero que se suscriban. Y nos vemos en otra oportunidad. Por aquí, antes de finalizar, antes de culminar este video, yo sé que por ahí salí con el cabello largo, por ahí salí con una camisa distinta, por ahí salí con una franela distinta, pero es que recuerden, es que han pasado días, no pude hacer las grabaciones en el momento que debía haberlo hecho, así que pues ni modo. Pero lo importante es haberlo culminado y haberlo terminado, así que nada, a veces... yo sé que me van a decir, mira, salió con una franela blanca, de repente sale con una roja, de repente sale con una negra, de repente sale con cabello blanco, sale con barba, sale sin barba, sale con lentes, sale sin lentes. Cosas que pasan. Suscríbanse.